Hola, hoy revisaremos los aspectos clínicos claves del síndrome compartimental, especialmente en su presentación aguda. Este síndrome corresponde al conjunto de síntomas y signos que se deben al aumento de la presión intracompartimental, lo que provoca una disminución de la presión de perfusión distal, generando hipoxia, injuria y necrosis tisular en la región comprometida. Vemos que la definición es principalmente en base al mecanismo fisiopatológico que hay detrás de este síndrome. Algunos datos epidemiológicos es que posee una incidencia aproximada de 3 casos cada 100.000 pacientes, lo que lo convierte en una entidad relativamente infrecuente, con un predominio de 10:1 del sexo masculino versus el femenino y una edad promedio alrededor de los 30 años, lo que estaría relacionado con la mayor presencia de trauma de alta energía en pacientes jóvenes y también con la mayor densidad muscular de estos pacientes más jóvenes. En 2/3 de los casos, es decir, en la mayoría de los pacientes, estaría asociado a fracturas. ¿Y cuáles fracturas? En 1/3 de estos casos de fracturas serían fracturas de pierna, especialmente aquellas de tibia y especialmente aquellas diafisiarias, seguidas por las fracturas de radio distal en 10% de los casos, antebrazo, manos y pies. Adicionalmente, se asocia a aquellas fracturas principalmente de alta energía, fracturas expuestas debido a aplastamiento y aquellas que están cursando con un periodo con un mecanismo de inmovilización rígida. Hay que entender que este síndrome corresponde a una emergencia quirúrgica o traumatológica, pero emergencia al fin y al cabo, por lo que requiere un alto índice de sospecha y manejo precoz. Respecto a las causas o etiologías, debemos saber que cualquier evento externo o interno que incremente la presión de un compartimento inextensible conlleva riesgo. En ese sentido, las causas más comunes son las fracturas de alta energía, independiente del segmento comprometido, pero especialmente pusimos atención previamente a aquellas fracturas de pierna, antebrazo o muñeca, siendo las más frecuentes estas que mencionamos. También puede asociarse a rotura muscular extensa, ¿cierto? Como ocurre en la rhabdomiólisis, por ejemplo, secundaria a una quemadura eléctrica. También tenemos aquellas quemaduras por fuego o por otros mecanismos que comprometan de forma circunferencial algunas extremidades o que tengan gran extensión, las lesiones por aplastamiento, especialmente si este es intenso y prolongado, los sangrados profundos y profusos importantes, como por ejemplo cuando hay compromiso arterial, ¿cierto? En una lesión vascular, o también la misma hemorragia que se produce por la lesión del hueso, ¿cierto? En el contexto de las fracturas, también podría ser bastante importante. Las infecciones de tejidos profundos pueden ser un mecanismo contribuyente a aumentar el edema y por lo tanto la presión intracompartimental, y la compresión externa por yesos o vendajes apretados, por ejemplo, en el contexto de la inmovilización de las fracturas. Existen otras causas, ¿cierto?, menos frecuentes como los síndromes de revascularización y la extravasación de infusiones endovenosas. En ese sentido, un pequeño recordatorio anatómico de los compartimentos es que estos corresponden a espacios osteo-miofaciales que contienen grupos musculares recubiertos por una fascia inelástica. En ese sentido, en el contexto de las extremidades del cuerpo, tenemos que en la extremidad superior tenemos que el brazo y el antebrazo posee 2 compartimentos, mientras que la mano posee muchos más, siendo este el número de referencia de los artículos que están citados, pero que puede cambiar según la literatura. Y en extremidad inferior sucede algo similar, ¿cierto? Diferente número de compartimentos asociados, pero los más frecuentes descritos, ¿cierto? Que en el muslo hay 3 compartimentos, en la pierna habrían 4 y en el pie corresponde a un número controversial. ¿Qué es lo importante? Ahí importante es conocer relativamente la anatomía de estos segmentos cuando estén comprometidos y saber que cada compartimento posee su propio paquete vasculonervioso que llega a comprometerse en este síndrome. Con todo lo anterior en mente, la etiopatogenia de este síndrome se basa en 2 pilares, ya sea porque ocurra una disminución del continente y o por un aumento del contenido de los compartimentos afectados. Respecto a la disminución del continente, puede ser por inmovilización, como mencionamos, por la escara que se forma debido a una quemadura, por un cierre quirúrgico de fascias, por el uso prolongado de un torniquete o por la compresión o aplastamiento prolongado. Y respecto a las causas que asocian un aumento del contenido, tenemos un aumento de la permeabilidad vascular, con generación de edema, ¿cierto? Especialmente en contexto de traumatismo de tejidos blandos, como por ejemplo las fracturas expuestas, los aplastamientos, quemaduras, por ejemplo, eléctricas y por fuego,
o también la isquemia por reperfusión, mordeduras, ¿cierto? Rhabdomiólisis, trombosis venosa, entre otros. Respecto a las hemorragias, es importante saber que estas se asocian a lesión vascular, a fracturas, también a coagulopatías, hematomas, y también saber que existen causas menos frecuentes como la infusión intracompartimental o intraósea. Finalmente, en resumen, respecto a la etiopatogenia, debemos saber que estos mecanismos no son excluyentes el uno del otro y puede coexistir un aumento del contenido con la disminución del continente en el contexto del desarrollo de este síndrome. Adicionalmente, debemos saber que la presión intersticial normal en personas adultas es menor a 10 milímetros de mercurio y se ha asociado al síndrome compartimental una presión mayor a 30 milímetros de mercurio. Sin embargo, este valor ha sido puesto en controversia con distintas hipótesis fisiopatológicas, teniendo otra correlación que se relaciona con la presión de perfusión, la cual además correlaciona con la presión arterial, específicamente aquella diastólica, obteniéndose la fórmula que se ve en pantalla, que la presión de perfusión corresponde a la diferencia entre la presión arterial diastólica y la presión del compartimento. En ese sentido, ¿cierto? Otra asociación importante sería que una presión de perfusión menor a 30, ¿cierto? Debido a la fórmula anterior, tendría una mejor correlación con el desarrollo de síndrome compartimental. Entonces, cuando tenemos un agente injuriante, vamos a tener diferentes mecanismos que producen el desarrollo del síndrome compartimental. Por ejemplo, por una fractura, tenemos que se genera inflamación, hemorragia y edema. Todo esto, ¿cierto?, vendría a corresponder a uno de los mecanismos etiopatogénicos correspondientes al aumento del contenido del compartimento con estas fascias inextensibles. Esto genera un aumento de la presión intracompartimental, lo que disminuye el retorno venoso y posteriormente disminuye la presión capilar, todo lo cual produce menor perfusión tisular. Esto va a generar daño en los tejidos de la región comprometida, llevando a isquemia mioneural, lo cual explica el desarrollo de ciertos síntomas del paciente, como podrían ser el dolor y las parestesias. Si esto se prolonga, ¿cierto?, a través del tiempo, hablando de una temporalidad en horas, ¿cierto?, se puede llegar a un daño irreversible, lo que corresponde generalmente a necrosis muscular y necrosis de los nervios. Todo este fenómeno, ¿cierto?, genera nuevamente más inflamación, trastornos hidroelectrolíticos como hipercalcemia, hipercalemia. Además, el músculo, al hacer necrosis, al romperse, libera mioglobina, la cual puede ser eliminada por los túbulos renales generando mioglobinuria, y también el desarrollo de acidosis metabólica por la hipoperfusión tisular. Todos estos fenómenos son un factor contribuyente a que este síndrome, ¿cierto?, en su fisiopatología persista a modo de un círculo vicioso. Al enfrentar a estos pacientes debemos preguntarle inicialmente por el dolor y sus características, siempre agotando otros síntomas como las parestesias, la debilidad y la impotencia funcional. Adicionalmente, debemos preguntar por síntomas sistémicos como la fiebre, el malestar general, que son infrecuentes pero que podrían hablarnos de un contexto de un síndrome compartimental más avanzado o complicado. Siempre, y muy importante, conocer el contexto, tipo y mecanismo del trauma o agente injuriante que estamos asociando. Esto fue una quemadura, fue una fractura o algún otro tipo de mecanismo. De la anamnesis remota es importante saber los antecedentes médicos, quirúrgicos y traumáticos, los antecedentes laborales y ocupacionales que podrían relacionarse con la funcionalidad del paciente a posteriori, y los hábitos como el tabaquismo, el alcohol y otros. De los fármacos que toma el paciente, mucho ojo con los anticoagulantes que podrían estar relacionados a mayor riesgo de sangrado y por lo tanto a perpetuar este síndrome, y otros antecedentes que siempre debemos preguntar. Del examen físico es importante ver los signos vitales y enfrentar a estos pacientes inicialmente como el ABCDE, ya que corresponde a una urgencia y emergencia, alteración por compromiso sistémico o contexto del dolor, ¿cierto?, cuando tenemos compromiso de los signos vitales, y del examen físico general, ¿cierto?, hacer retiro de yesos y compresión, buscar evidencias de trauma, buscar edema, ¿cierto?, ampollas, entre otros elementos, y del examen físico dirigido de los músculos esqueléticos tenemos que inspeccionar, palpar y evaluar los rangos de movilidad. Muy importante saber que debemos evaluar cuál es la respuesta del paciente al estiramiento pasivo de los músculos de la región comprometida. Entonces, armando este síndrome compartimental agudo, este presenta los siguientes síntomas. En primer lugar, el dolor. El dolor es el eje de este síndrome, ya que posee una aparición bastante precoz.
es intenso y desproporcionado, con un carácter profundo, permanente, compresivo, punzante y que no cede. ¿Y no cede a qué cosa? No cede a la analgesia, no cede a la elevación de la extremidad, no cede al colocar inmovilización o al soltar la inmovilización que ya está puesta. Puede exacerbar con la palpación y es muy importante clínicamente que exacerba, es un dolor que exacerba a la movilización muscular pasiva de la articulación distal al segmento comprometido. Por ejemplo, si estamos sospechando un síndrome compartimental de antebrazo, este va a exacerbar a la movilización pasiva de los músculos de la muñeca o al mover, al flectar, ¿cierto? Al extender la muñeca. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la región de la pierna, en donde debemos movilizar el pie. Otro síntoma importante es la presencia de parestesias, que también es un síntoma precoz, que incluso está descrito que puede ser el primer síntoma, pero sería un poco más vago e inespecífico. Y además, ¿cierto? Este síndrome, por el gran compromiso que tiene, genera impotencia funcional regional. Respecto a los signos, pues tenemos hipoestesia, ¿cierto? Que se correlacionaría, ¿cierto? Al examen físico con estas parestesias. Un edema o induración, ¿cierto? Descrita en inglés como pressure, que se refiere a un aumento de la tensión, de la presión cutánea, que va a generar que se vea y se sienta, ¿cierto? Una piel tensa, caliente y brillante. Además tenemos paresia o parálisis en diferentes grados que corresponden a signos más tardíos, la palidez, que también es tardío, con una piel fría y acartonada, y también la ausencia de pulso, que también es tardía, probablemente sea el signo más tardío, y la presencia de pulso, por lo tanto, no nos descarta esta entidad y no debemos esperar que haya ausencia de pulso para sospecharla y o diagnosticarla. Es importante aquí, como en resumen, ¿cierto?, saber que una mnemotecnia, ¿cierto?, es la mnemotecnia de las P's, ¿cierto?, que están destacadas en rojo, que estarían asociadas al síndrome compartimental agudo. El pain, las parestesias, el pressure o este edema indurado, la parálisis, la palidez y el pulso ausente. Aquí tenemos ejemplos de diferentes pacientes con diferentes regiones anatómicas comprometidas que presentaron un síndrome compartimental, el primero de ellos en el antebrazo y la mano, el segundo de ellos a nivel de la pierna, ¿cierto? Y el tercero de ellos a nivel del pie. Notar cómo la piel se ve indurada, tensa, brillante. Hay además evidencias de trauma, ¿cierto?, relacionado con la presencia de quimosis. Probablemente este paciente tiene dolor intenso, que si nosotros extendemos la mano, la flectamos, o lo mismo con el pie o la pierna, ¿cierto?, esto va a generar un gran dolor. Podría referirnos a las parestesias que comentamos y recordar que otros signos como la palidez, la ausencia de pulsos podrían ser más tardíos y no necesariamente debemos esperarlos para poder sospechar y hacer el diagnóstico. ¿Qué hay respecto de la medición de la presión intracompartimental? Esta no es estrictamente necesaria para el diagnóstico y sería útil solo en ciertas circunstancias. Ya sabemos que la presión normal en personas adultas es menor a 10 milímetros de mercurio y mencionamos previamente las correlaciones que hay de la presión intracompartimental o del diferencial de presión de perfusión con este síndrome. Existen diferentes instrumentos para medirla que están descritos en pantalla y que no serán desarrollados ya que corresponden a un manejo del especialista. Ya es importante saber que esta medición vendría siendo útil principalmente ante duda diagnóstica o en pacientes que no colaboran porque probablemente tienen algún grado de compromiso de conciencia. Algunas indicaciones de la literatura para la medición de la presión intracompartimental son que haya presencia de uno o más síntomas del síndrome compartimental junto a factores de confusión, lesiones neurológicas, anestesia, medicación insuficiente. Ausencia de síntomas excepto el aumento de dureza o inflamación de una extremidad en pacientes despiertos en los que se realiza anestesia regional para controlar el dolor, en la exploración no fiable o inviable junto a dureza o inflamación de la extremidad afecta, en la hipotensión prolongada de una extremidad inflamada de dudosa dureza y ante el aumento espontáneo del dolor en una extremidad tras un tratamiento adecuado del dolor. Estas son las indicaciones para medir la presión intracompartimental. Por lo tanto, el diagnóstico del síndrome compartimental agudo es eminentemente clínico. Hay que investigar y correlacionar el factor de riesgo o trauma compatible asociado a la clínica. Y no es necesario en todos los casos, ¿cierto?, como ya revisamos, el uso y medición de la presión intracompartimental.
Respecto al laboratorio se pueden pedir diferentes exámenes y por ejemplo la presencia de leucocitosis al hemograma nos puede hablar de una respuesta inflamatoria. El aumento de la CPK o creatinfosfoquinasa nos habla de necrosis muscular. La mioglobinuria, ¿cierto?, podría asociar algún riesgo de desarrollo de falla renal aguda o AKI en su sigla en inglés. La CREA y BUN, ¿cierto?, exámenes para evaluar la función renal relacionado al factor previamente descrito, y el lactato, que también nos habla de hipoperfusión sistémica cuando éste se eleva. Dependiendo del caso, ¿cierto?, como ya mencionamos, el uso o no de la medición de la presión intracompartimental. Es importante que, si bien este diagnóstico es clínico, debemos descartar otros diagnósticos diferenciales como infecciones, ¿cierto?, de la piel, como la celulitis y la erisipela, trombosis venosa profunda y su versión superficial, la rotura del quiste de Baker, rhabdomiólisis aislada, sin síndrome compartimental, y también lesiones neurovasculares. Respecto del tratamiento del síndrome compartimental agudo, algunos puntos claves generales. El manejo de esta entidad es una emergencia quirúrgica con todas sus letras y que requiere fasciotomía, idealmente en menos de 6 a 8 horas, ya que después de estos plazos se ha asociado que hay una lesión irreversible y por lo tanto el pronóstico no favorece esta intervención quirúrgica. Entonces las indicaciones van a ser cuando haya clínica compatible, ya que el diagnóstico es eminentemente clínico, o cuando asocie una medición intracompartimental compatible en un paciente normotenso, ya que vimos que algunas mediciones influían la presión arterial del paciente. El objetivo, ¿cierto?, de esta fasciotomía es descomprimir todos los compartimentos, rompiendo estas fascias musculares y liberando la presión intracompartimental. El abordaje de esta incisión quirúrgica va a depender de cuál es el segmento o el compartimento comprometido, ya que no es el mismo abordaje para la pierna, para el antebrazo, para las manos, para los pies, etc. Y debiendo este abordaje tener una apertura extensa. Se recomienda la apertura de todos los compartimientos de la región comprometida. Y respecto a las complicaciones de esta intervención, podría ser necrosis, dehiscencia o infecciones de herida operatoria. La recurrencia de este síndrome post-fasciotomía es bastante rara y las contraindicaciones, ¿cierto?, según esta literatura que encontré, una contraindicación absoluta es una coagulopatía que pueda exsanguinar y obviamente comprometer la vida del paciente, y obviamente relativa, ¿cierto?, vendría siendo ya la aparición de una necrosis muscular que nos habla de una entidad y un diagnóstico tardío, y por lo tanto estaría en debate si es que este abordaje quirúrgico vendría siendo beneficioso para el paciente. Aquí vemos los distintos abordajes de los pacientes revisados previamente a nivel del antebrazo y la muñeca, ¿cierto?, en el primer caso, a nivel de los distintos compartimentos de la pierna y el pie en el segundo caso, y en el tercer caso, ¿cierto?, a nivel solo de los compartimentos del pie. Respecto a las complicaciones de este síndrome, tenemos algunas descritas según la temporalidad, y tenemos aquellas agudas como la sepsis, rhabdomiólisis, trastornos hidroelectrolíticos, falla renal aguda, pérdida de una extremidad y falla orgánica múltiple e incluso la muerte. Y algunas más crónicas, tenemos la contractura muscular isquémica, y aquí destacar la contractura muscular isquémica de Volkmann, ¿cierto?, que se presenta como se observa en pantalla y que estaría asociada al síndrome compartimental de la región más volar, ¿cierto?, del antebrazo. También tenemos algunas complicaciones crónicas como la pérdida de la funcionalidad de la extremidad cuando tenemos daño neurológico irreversible. Adicionalmente tenemos algunas complicaciones debidas al tratamiento y la evolución, como son la necrosis de la piel, la dehiscencia de heridas e infecciones superficiales y profundas. Unos últimos tópicos que quisiera mencionar es algunos síndromes compartimentales especiales, por ejemplo, aquel relacionado a quemaduras, en donde el mecanismo es por aumento de la presión compartimental por la inflamación y rhabdomiólisis, por ejemplo, cuando estamos en contexto de quemaduras eléctricas, y o por compresión extrínseca e inflamación cuando estamos ante escaras en quemaduras profundas. ¿Y cuándo tenemos que sospechar este síndrome en contexto de quemaduras? Cuando tengamos una quemadura eléctrica de alta tensión, una quemadura profunda, grado AB o B, circunferencial de una extremidad, es decir, que comprometa toda la circunferencia de la extremidad, quemaduras profundas de 2/3 de la circunferencia tóraco-abdominal, generando un síndrome compartimental torácico o abdominal, y también en pacientes politraumatizados debido a quemaduras que también podrían asociar fracturas que hay que investigar. Además de la clínica que hemos mencionado previamente, en contexto de síndrome compartimental del tórax, este limita la mecánica ventilatoria, y en contexto de síndrome compartimental de abdomen, este aumenta la presión intraabdominal.
Respecto al síndrome compartimental crónico, debemos saber que este está relacionado a fenómenos de hipertrofia muscular e inflamación por actividad física repetitiva en un contexto de pacientes que tienen fascias estrechas. No asocia un antecedente traumático agudo como tal. Hay factores de riesgo como la presencia de cicatrices miofaciales, hipertensión venosa, daño postraumático, uso de anabólicos, pacientes corredores o que desarrollan ejercicios excéntricos. La epidemiología, ¿cierto?, es más frecuente en jóvenes deportistas. El compartimento más afectado es el anterior de la pierna, además del posterior profundo, y es bilateral entre un 40, ¿cierto?, hasta un 80% aproximadamente en contexto de pacientes atletas, que son los más frecuentes. Y la clínica, ¿cierto?, es diferente, ¿cierto?, con un dolor y calambre, ¿cierto?, que se produce por el ejercicio o por el aumento de la actividad y que disminuye o desaparece el reposo, siendo un diagnóstico relativamente complejo. Finalmente, el último tópico extra es el síndrome de aplastamiento o Crash Syndrome. Este corresponde a la alteración sistémica que se produce por rhabdomiólisis postraumática masiva debido a fuerzas de aplastamiento. El mecanismo es por lesión muscular con liberación de mioglobina, que libera diferentes factores electrolíticos que son nefrotóxicos y vasopresores, y adicionalmente el mismo aplastamiento produce isquemia y luego daño asociado a reperfusión. El contexto principal está asociado a terremotos, pero también otros desastres naturales, guerras e incluso accidentes de auto. Presenta una clínica que incluye al síndrome compartimental, pero también requiere para sospechar este síndrome el mecanismo traumático importante como es un terremoto, un desastre o accidente importante, la rhabdomiólisis y la falla renal. Y el manejo requiere monitorización, mejorar la perfusión renal, ya que es un órgano muy importante comprometido en este síndrome, fasciotomía SOS si es que presenta el síndrome compartimental, que estaría incluido en esta entidad, y adicionalmente la terapia de soporte que necesita el paciente, ya que este es un paciente grave que requiere, por ejemplo, si requiere hemodiálisis o algún otro tipo de diálisis, debemos brindársela. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por escuchar y nos seguimos viendo.